Lo perdoné por haberme sido infiel, y después descubrí que me contagió una ETS. Nunca pensé que el daño más profundo no vendría del engaño en sí, sino de lo que ese engaño dejó dentro de mí. Literalmente. Siempre creí que los errores se podían perdonar si había intención de cambio, si la persona arrepentida mostraba remordimiento real, si uno ponía de su parte para reconstruir. Crecí con esa idea. La sostenía con terquedad, incluso cuando todo a mi alrededor empezaba a demostrarme lo contrario. Me llamo Emily, tengo 31 años y soy trabajadora social en una escuela secundaria pública en Kansas City, Missouri. Me gusta mi trabajo, aunque a veces me agota emocionalmente. Pero hay algo en acompañar a los demás en momentos difíciles que siempre me ha hecho sentir útil. Quizás por eso también me costó tanto rendirme en mi propio matrimonio. Estuve casada durante casi 8 años con Maximilian, un bombero de rostro amable y sentido del humor simple, pero cálido. Nos conocimos en una cafetería cerca del campus cuando teníamos 23 años. Yo terminaba mi maestría en trabajo social y él se preparaba para ingresar al cuerpo de bomberos. No fue un flechazo, fue más bien una conexión gradual. Pasábamos horas conversando, y lo que empezó como una amistad se convirtió en una relación con raíces más profundas de lo que imaginábamos. Nos casamos a los 26, después de 3 años de relación. Una boda íntima, con pocos invitados, pero muy nuestra. No tuvimos hijos. Lo habíamos hablado, sí. Siempre dijimos que queríamos esperar a estar más estables económicamente, más seguros en nuestras carreras. Luego se convirtió en un, quizás más adelante. Y más adelante nunca llegó. ¿Había amor, o eso pensaba? Nos entendíamos en muchas cosas, éramos distintos, yo meticulosa, él espontáneo, yo reservada, él extrovertido. Pero nos acomodamos el uno al otro. Así funcionan muchas parejas, ¿no? Ajustándose con el tiempo. Pero los últimos 2 años las cosas cambiaron. No de golpe. Nada cambia de golpe cuando estás en una rutina. Es sutil. Primero deja de preguntarte cómo estuvo tu día. Luego deja de buscarte en la cama. Después empieza a pasarse más tiempo fuera de casa. Cuando le preguntas, siempre hay una explicación lógica, turnos dobles, cansancio extremo, compañeros que necesitan cubrir, días de entrenamiento, y tú, queriendo creer, le crees. Porque es más fácil eso que asumir que algo se está rompiendo. Durante meses me convencí de que era solo una etapa. Que Maximilian estaba estresado, que la culpa era del trabajo. Yo misma trabajaba muchas horas, y había temporadas en que apenas nos cruzábamos. Me esforzaba por mantener algo vivo, le preparaba sus comidas favoritas, le dejaba notas en el bolso con frases tontas, incluso llegué a programar fines de semana sorpresa, y él parecía agradecido, a veces. Pero no estaba realmente ahí. Estaba presente físicamente, pero emocionalmente era como si se hubiera ido hace tiempo. Empecé a sentirme sola incluso cuando dormíamos uno al lado del otro. Hasta que una noche, mientras él dormía, su celular vibró. No fue una explosión de notificaciones ni una alarma estridente. Solo una vibración breve. Yo estaba despierta por el insomnio, leyendo en la cama. No sé qué me impulsó a hacerlo. Nunca había revisado su teléfono. No me considero celosa ni controladora. Pero esa noche, por alguna razón, tomé el celular y lo miré. Una notificación de Instagram, de una cuenta privada. Estoy pensando en ti, me encantaría repetir lo del jueves. Abrí la conversación, al principio no entendía. El chat estaba casi vacío, pero se notaba que los mensajes habían sido borrados. Aún así, pude leer algunas frases, una foto que parecía tomada desde la estación de bomberos. Comentarios subidos de tono, y no era solo una mujer. Había al menos otras 2 conversaciones similares en mensajes archivados. Todas con un patrón común, encuentros discretos, frases de deseo, nulo rastro de emociones reales. Todo apuntaba a que lo había hecho varias veces, con diferentes personas. Sentí que el cuerpo se me desmoronaba. No reaccioné con gritos ni lágrimas. Solo me levanté y fui al baño. Me senté en el borde de la bañera y traté de respirar con una sensación de asco en la boca del estómago. Tenía el teléfono en la mano como si me quemara. Me repetía en voz baja, esto no puede estar pasando. Esto no es real.
Pero era real. Y peor aún, era calculado, frío, repetido. Lo enfrenté al día siguiente. No hubo manera de suavizarlo. Le mostré el celular, abierta la conversación. No hizo falta que dijera nada. Su cara lo delataba. Primero negó, después minimizó, luego suplicó. Me dijo que había sido un momento de debilidad. Que estaba pasando por una crisis. Que no significaba nada. Que lo hizo porque se sentía desconectado. Me juró que me amaba. Que quería volver a empezar. Lo eché de casa, no por venganza, pero necesitaba pensar. Lloré mucho. Fui a terapia individual, apenas y ayudó, hablé con mi mejor amiga durante horas. Me pregunté 1000 veces si debía terminarlo todo ahí o si era posible perdonar algo así. Yo era la mujer que siempre había creído en el esfuerzo mutuo, en la posibilidad del arrepentimiento. Después de 2 semanas, volvió. No solo con flores y promesas, sino con propuestas. Dijo que iría a terapia de pareja, que me daría acceso a su celular, que dejaría de usar redes sociales, que solo necesitaba una última oportunidad. Y yo, lo perdoné. Volvió a casa. Comenzamos con la terapia. Las primeras semanas fueron difíciles. Dormíamos en la misma cama, pero nos sentíamos como extraños. Empezamos a cocinar juntos otra vez. Él se esforzaba. Lo veía. Estaba más presente, más atento. Intentaba reconectar conmigo emocional y físicamente. Y poco a poco, empezamos a retomar la vida íntima. Yo quería creer que el amor era más fuerte. Que no todo estaba perdido, que equivocada estaba. Hasta que fui a hacerme mis chequeos médicos anuales. Me hago el panel completo de ETS todos los años, una costumbre que adopté desde que comencé a trabajar con adolescentes. No sospechaba nada. Era rutina. Precaución. 2 semanas después, mi ginecóloga me llamó. La prueba de clamidia había dado positiva. El silencio en mi cabeza fue absoluto. Sentí como el mundo se apagaba por unos segundos. Ella fue amable, me explicó que era una infección común, tratable, que muchas veces no presenta síntomas, pero yo sabía perfectamente lo que eso significaba. No había tenido relaciones con nadie más. Solo con Maximilian. Eso significaba que, aún después de que lo perdoné, después de prometerme que todo había terminado, después de reconstruir poco a poco la confianza, me había vuelto a traicionar, y esta vez, había traído las consecuencias dentro de mí. Esa noche no dormí. No lloré como antes. Estaba más allá del llanto. Había cruzado el umbral del dolor y me adentraba en una especie de vacío frío. Lo que hice a partir de ahí, y lo que descubrí después, me mostró que perdonar no siempre es un acto noble. A veces, es un error irreversible. Actualización 1. Después de colgar con la ginecóloga, me quedé sentada en el estacionamiento del centro médico durante más de 1 hora. No podía arrancar el coche. Solo miraba al frente, con las manos apretadas sobre el volante, tratando de ordenar mis pensamientos, de encontrarle una lógica a algo que no la tenía. La clamidia no se contagia por el aire. No es hereditaria ni aparece de repente como un sarpullido nervioso. Es una infección de transmisión sexual. El tipo de regalo que viene cuando alguien ha estado con otra persona sin protección, y yo, no había estado con nadie más. La última vez que me hice las pruebas fue el año anterior y todo había salido negativo. No había duda. Me la había contagiado Maximilian. No durante su infidelidad original, no en el pasado que decidí perdonar, sino después. Durante ese supuesto reinicio, ese periodo donde me decía que todo era diferente, donde me abrazaba por detrás mientras cocinaba y me decía cuánto me había extrañado. Durante ese tiempo en que volvíamos a conectar en la cama, en las caminatas, en los pequeños gestos. Durante ese engaño, él lo volvió a hacer, y esta vez no solo me traicionó emocionalmente. Esta vez trajo consigo una infección que ahora vivía en mi cuerpo. Al llegar a casa, Maximilian estaba en la cocina, con una cerveza en la mano y los auriculares puestos. Estaba sonriendo, escuchaba un podcast de crímenes reales, uno de sus favoritos. La escena era casi absurda. Yo, entrando con la cara blanca como el papel, sintiéndome enferma, invadida.
Él, despreocupado, feliz, dentro de la burbuja que había construido para esconder su verdad. No le dije nada esa noche. Ni la siguiente. No porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba entender. Necesitaba saber si había sido solo otra aventura aislada o si había estado viviendo con un desconocido todo este tiempo. Así que hice algo que no había hecho antes, fui más allá del celular, más allá de las redes sociales, me puse a buscar patrones. Empecé a revisar los estados de cuenta. Las ubicaciones GPS del auto, sí, él usaba Google Maps sincronizado. Notas de voz que estaban guardadas en la nube por error. Incluso su bandeja de entrada, donde encontré un correo de confirmación para una reserva en un motel de las afueras, fechado 3 semanas después de haber regresado a casa. 3 semanas después de que me suplicara una segunda oportunidad. Mentiroso. Encontré recibos. Uno era de una licorería al lado de ese motel. Otro, de una florería donde compró un ramo de tulipanes amarillos. Tulipanes. No mis flores favoritas. Las mías son los lirios, pero recordaba claramente haber encontrado restos de tulipanes en el cubo de basura del garaje a principios de esa semana. Cuando le pregunté, me dijo que eran del trabajo, que los usaron para decorar una actividad de recaudación en la estación. Mentira tras mentira. No pude evitarlo. Empecé a obsesionarme, revisaba sus movimientos, hacía capturas de pantalla. Guardaba todo, pero no era por paranoia. Era por autodefensa. Por primera vez me di cuenta de que no solo me había traicionado otra vez, sino que probablemente nunca dejó de hacerlo. Que quizás nunca se detuvo, ni siquiera cuando lloraba frente a mí jurando que había cambiado. Finalmente, un viernes por la noche, no aguanté más. Estábamos viendo una película. Yo apenas podía concentrarme. Cada vez que me miraba, sentía náuseas. Le pedí que pusiera pausa, y se lo solté. Me contagié de clamidia. Él me miró confundido, sorprendido. ¿Qué? Tengo clamidia, Maximilian. Confirmado por el médico. Tardó unos segundos en procesarlo. Parpadeó varias veces. Después, en lugar de reaccionar con preocupación o empatía, se puso a la defensiva. ¿Y por qué me lo dices a mí así, de repente? ¿Estás insinuando que fui yo? Me reí, no una risa divertida, fue una carcajada seca, amarga. ¿Estoy insinuando? Maximilian, no he estado con nadie más y tú lo sabes. Tal vez no te acuerdas, a veces esas cosas vienen de antes. De antes no, porque me hice el chequeo hace 11 meses y estaba limpia. Esto es, reciente. Esto viene de ahora, para ser específica, de ti. De esta supuesta, segunda oportunidad. Volvió a negar. Se levantó. Caminó por la sala como si buscara una salida que no existía. Decía que no tenía sentido, que él no había hecho nada desde que volvimos. Que esto tenía que ser una confusión. Juro que no he estado con nadie más desde que regresé. Gritó. Yo lo miraba como si fuera otra persona. Como si me hablara desde otra dimensión. ¿Y el motel en Liberty? ¿Y los tulipanes? ¿Y el correo de confirmación? ¿Y el recibo de la licorería? Silencio. Ese fue el momento. El quiebre definitivo. Se sentó en el borde del sofá, con las manos tapándose la cara. Fue una sola vez, murmuró. Solo una vez después de que volví, me sentí débil. No lo planeé. Me crucé con ella, tomamos algo, terminamos ahí. No pensé. Me sentí horrible después, lo corté de inmediato. Una sola vez. La misma excusa de siempre. Pero esta vez había una diferencia, ahora, su error me había alcanzado por dentro. No lo golpeé. No le grité. Ni lloré, ya no había lágrimas para él. Solo sentí que ya no quedaba nada. No rabia. No tristeza. Solo un cansancio inmenso. Un dolor que no tenía forma de salir. Esa noche le pedí que se fuera de casa, esta vez para siempre. Me dejó sola en la sala, abrazando una almohada como si pudiera devolverme el cuerpo que me había robado. La confianza que me había arrancado.
Durante las semanas siguientes, mientras trataba la infección con antibióticos y lidiaba con el malestar físico, algo en mí empezó a cambiar. Me inscribí en terapia individual 2 veces por semana. Empecé a escribir, a caminar más, a hablar con mujeres que habían pasado por lo mismo. Y fue entonces cuando conocí a Zoe. A través de un grupo privado de mujeres casadas traicionadas, encontré una historia demasiado familiar. Una mujer del estado vecino, enfermera, comprometida con un bombero. Mismo rango. Misma ciudad donde se encontraba el motel. Su prometido se llamaba Maximilian. No era coincidencia. Le escribí. Hablamos, intercambiamos fechas, detalles, momentos, fotos. Era la misma mujer con la que él me fue infiel por segunda vez. Y lo más perturbador fue que ella también pensó que él había cambiado. Que lo había cortado. Que era una aventura que se había terminado meses antes. No. Solo se había transformado, en mentiras más pulidas, en rutinas más ensayadas, en disculpas más teatrales. Ambas fuimos parte de su doble vida. Ambas habíamos perdonado. Y ambas habíamos recibido a cambio el mismo castigo. Y eso, solo era el comienzo de lo que vendría después. Actualización 2. Después de descubrir que no era la única mujer con la que había jugado ese papel de «voy a cambiar», algo se quebró dentro de mí de forma definitiva. No era solo rabia. Era una sensación de humillación tan profunda que me costaba mirar a la gente a los ojos. Iba al trabajo con el cuerpo presente pero la mente ausente. Me sentía sucia. No por la ETS, que era tratable y pasajera, sino por lo simbólico. Me sentía contaminada emocionalmente, invadida y profundamente usada. La conversación con Zoe, así se llamaba la otra mujer, fue devastadora. Había estado con Maximilian durante casi 7 meses. Creía que él estaba separado, que su matrimonio era solo una formalidad pendiente de cerrar. Me enseñó capturas de pantalla de mensajes donde él decía que dormía en el sofá, que yo ya tenía otra vida, que vivíamos como compañeros de cuarto. Que estaba a punto de mudarse, pero que le preocupaba dejarme emocionalmente inestable. ¿Emocionalmente inestable? ¿Eso era lo que decía de mí mientras yo me desvelaba tratando de reconstruir nuestra relación? ¿Mientras yo lloraba en silencio por haberlo perdonado? Zoe lloró también. Me pidió disculpas. Le dije que no era su culpa, que ambas fuimos víctimas del mismo encantador de serpientes. Ambas nos habíamos creído la misma historia porque él sabía exactamente qué decir, cómo manipular la narrativa para que ninguna sospechara de la otra. Lo bloqueé de todos lados, no respondía a sus llamadas. Empezó a dejarme notas debajo de la puerta, mensajes con diferentes números, cartas en el buzón. En una de ellas, escrita a mano, me pedía una última conversación. Decía que no quería que nuestra historia terminara así. Que había cometido errores, pero que aún me amaba. Que había empezado terapia individual, que estaba dispuesto a cambiar de verdad. Ya era tarde. Y aún así, no era lo último. Una noche de abril, cerca de las 2 de la madrugada, desperté sobresaltada. Había un ruido en el porche. Me asomé por la ventana lateral, y vi a Maximilian, borracho, sentado en las escaleras con una botella de vino barato, hablando solo. Llamé a la policía, no lo pensé 2 veces. Cuando llegaron, él se puso de pie y empezó a gritar que yo lo estaba abandonando, que una traición no podía ser peor que todo un matrimonio perdido. Los oficiales lo tranquilizaron, lo escoltaron fuera de la propiedad y me recomendaron que solicitara una orden de alejamiento. Lo hice a la mañana siguiente y no fue difícil. Tenía pruebas, testigos, registros, incluso capturas de pantalla. Todo documentado. La jueza no tardó en aprobarla. Pensé que con eso se acabaría, que por fin podría reconstruirme sin su sombra respirándome en la nuca. Pero el pasado no se borra tan fácil. Semanas después, mientras limpiaba una caja de papeles que tenía guardada en el closet, encontré algo que había olvidado por completo, una carpeta con documentos de seguros, cuentas conjuntas, y copias de antiguos correos electrónicos impresos. Entre ellos, había una correspondencia vieja entre Maximilian y una mujer llamada Alexa. Fechados 6 meses antes de nuestro matrimonio. Eran románticos. Íntimos. Detallados.
Al principio pensé que era otra de sus ex, alguien con quien había terminado antes de conocerme. Pero las fechas no cuadraban. Revisé mi galería. Confirmado, ya estábamos juntos. Ya salíamos cuando él escribía cosas como, te pienso cada noche cuando ella duerme a mi lado, o, no sé si algún día podré dejarla sin que me destruya. Me ardía la cara, me temblaban los dedos. Esto no acabaría jamás. ¿Todo había sido una mentira desde el principio? ¿Nuestra historia fue, desde el inicio, una farsa cuidadosamente decorada? Decidí llamar a Alexa. El número seguía vigente. Al principio dudó, pero luego accedió a hablar conmigo. Lo que me contó me dejó helada. Maximilian había estado con ella durante el primer año de nuestra relación. Decía que yo era demasiado buena, que se sentía atrapado por culpa, que no sabía cómo terminar conmigo sin herirme. Que la amaba a ella, pero que yo era estable y segura. Estable y segura. Esa era yo para él. Una base a la que volver, un lugar donde recargar, una mujer buena que no hacía preguntas, que daba sin pedir nada a cambio. Que lo cuidaba, lo entendía, lo esperaba y cuando se aburría de eso, se iba con otras a sentirse vivo. Todo encajaba ahora. Cada mentira, cada desaparición, cada gesto forzado. No fue una crisis. No fue un desliz. Fue un patrón. Maximilian no era un hombre arrepentido que cayó en tentación. Era un manipulador habitual. Un infiel reincidente que había perfeccionado su estrategia con cada mujer que lo perdonaba y yo solo fui una más. Y entender eso no me liberó. Me hundió por un tiempo. Me hizo dudar de todo lo que creía sobre mí, sobre el amor, sobre la intimidad. Pero también fue el comienzo de algo. Empecé a escribir todo, a ordenar cronológicamente los eventos. A documentar el daño emocional, el físico, el psicológico. Porque sabía que algún día, tendría que contarlo todo, y no solo por mí. Sino por todas las que lo perdonaron creyendo que era una buena persona que cometió un error. Y no vieron, como yo tampoco vi a tiempo, que su error era su forma de vivir. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde que Maximilian salió de mi vida por completo. La orden de alejamiento se mantiene. Lo he visto una vez más desde entonces, en una audiencia relacionada con la separación de bienes. Llegó con camisa de manga larga, barba crecida, cara de víctima. No me miró directo a los ojos ni una sola vez. Fingía nerviosismo, como si todo esto fuera nuevo para él, como si no entendiera por qué yo estaba, tan decidida, a hacer todo tan formal, tan irreversible. Cuando el juez leyó parte de mi declaración, mencionando la ETS, el comportamiento manipulador, y la reincidencia de sus infidelidades, vi por fin algo real en su rostro, vergüenza. No porque estuviera arrepentido, sino porque, por primera vez, ya no podía controlar la narrativa, por primera vez, no era él quien contaba su versión. Ya no podía suavizarlo todo, no podía decir, solo fue una vez, o no significó nada. Ya no le creía a nadie. Poco después de esa audiencia, me llegó una carta de él. Escrita a mano, de puño y letra. Casi 4 páginas. La leí una sola vez, con guantes metafóricos puestos. Era una carta plagada de frases recicladas. Fui un cobarde, me duele haber perdido a la única mujer que de verdad me amó, no merezco tu perdón, pero si algún día puedes recordarme sin dolor, te estaré agradecido. La rompí, no porque no la creyera sincera. Tal vez lo era, pero ya no me importaba. Era demasiado tarde. En cuanto a mí, terminé el tratamiento contra la clamidia hace meses. Los análisis salieron limpios, pero la limpieza médica no equivale a la emocional. Ese proceso ha sido mucho más lento, más doloroso. A veces me encuentro dudando de personas nuevas sin razón. He salido con alguien un par de veces, un maestro de primaria que conocí en una reunión de la escuela. Es amable, respetuoso, lento en sus gestos, pero hay una parte de mí que reacciona ante cada pequeña omisión, cada mensaje que tarda en responder, cada cambio de tono. Es como si me hubiera quedado programada para sospechar. Como si tuviera que reaprender lo que es confiar, desde cero. No he vuelto a tener relaciones sexuales. No por miedo físico, sino por respeto propio. No quiero vincularme con nadie hasta no sentirme entera otra vez.
Hasta no saber que lo estoy haciendo porque quiero, no porque estoy tratando de borrar lo que otro dejó. He estado yendo a terapia todas las semanas. La terapeuta dice que lo que viví fue una forma de trauma acumulado, años de mentiras, de negligencia emocional, de manipulación suave pero constante. Me ayudó a entender que el abuso no siempre se ve como una agresión directa. A veces se disfraza de descuidos, de promesas incumplidas, de palabras bonitas con intenciones vacías. Estoy aprendiendo a nombrar eso, a perdonarme a mí misma por haberme quedado tanto tiempo. Porque eso ha sido lo más difícil de todo, reconciliarme conmigo. Con la mujer que creyó en él. Que le abrió la puerta después de la primera caída. Que apostó por una segunda oportunidad cuando lo que él merecía era una puerta cerrada. He canalizado mucho de esto escribiendo, contando mi historia. No solo aquí, con ustedes, sino también en foros para mujeres que han vivido situaciones similares. He hablado con mujeres que también contrajeron ETS por confiar en una pareja. Con madres que descubrieron dobles vidas. Con jóvenes que pensaban que una infidelidad se podía remendar con buena voluntad. La constante es siempre la misma, el amor no basta si no hay respeto. El perdón no sirve si se entrega a alguien que lo ve como un pase libre. Hoy vivo sola, en el mismo apartamento, aunque he redecorado casi todo. Cambié los muebles, pinté las paredes, doné las cosas que nos compramos juntos. Es mi forma de reescribir el espacio que antes era de los dos. Mi forma de recuperar el aire. He vuelto a dormir sin sobresaltos, a veces con lágrimas, sí, pero con alivio también. Y si algo aprendí de todo esto es que una traición no siempre llega con una explosión. A veces es un goteo lento, que te va vaciando sin que lo notes. Maximilian no me destruyó de un solo golpe. Me drenó de a poco. Con cada mentira. Con cada caricia falsa. Con cada, te amo, sin sustancia. Y lo más importante, aprendí que perdonar a otro no tiene valor si antes no te perdonas a ti misma por no haberte cuidado más. No sé si volveré a amar con la misma intensidad, pero sé que la próxima vez, si llega, será desde un lugar más fuerte. Más claro. Porque no me permitiré volver a sangrar por alguien que me llama, estable y segura, mientras busca emociones en los brazos de otra. La cicatriz está, y tal vez esté siempre. Pero ya no supura. Y eso, después de todo, es un comienzo. Para seguir disfrutando de historias como esta, recuerda, suscribirte, darle like a este vídeo, comentar y compartir.